Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Muchas bendiciones tengan ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por estar aquí. Para los que se encuentran en sala, las que se encuentran en sala, muchas gracias por madrugar. Un día más, así sea 23 de diciembre, y aquí nos encontramos. Y el 24 también, y el 25 también. Y así estaremos muy juiciosamente cerrando este año. Y gracias al Señor, confiamos en Él de que podamos de igual manera terminar este año con este ayuno, con una muy bonita cena y agradeciendo al Señor por este año de vida más. Y aquí seguimos continuamente con el trabajo que venimos desarrollando, realizando y haciendo, trayendo estas reflexiones de las escrituras, trayendo conocimiento para que no nos perdamos tan fácil en medio del mundo en el que vivimos, recordando siempre las enseñanzas de nuestro Señor cuando dice que su pueblo se pierde porque al pueblo le hace falta conocimiento. Entonces, debido a eso, pues aquí estamos repartiendo conocimiento, aprendiendo. Una vez más, nos encontramos hoy siendo lunes 23 de diciembre del año 2024, siendo las 5 de la mañana y 8 minutos aquí en Colombia, o para los que se encuentren en esta zona horaria, nos encontramos a las 5 de la mañana. Y vamos a leer el capítulo 14 del libro de Enoc. Este capítulo es algo un poco largo, bien largo. A comparación de los otros capítulos, este es un capítulo larguito. Vamos a leerlo y vamos a seguir aprendiendo. Y más para los tiempos que estamos viviendo, es mucho mejor poder tener este tipo de conocimiento, esta información que nos quedó oculta, guardada, reservada, más reservada para estos tiempos. Dice el capítulo número 14 del libro de Enoc. No les puedo colocar en contexto porque el contexto es bien grande y bien largo. Así que si quieren contextualizarse en lo que estamos escudriñando, pues pueden escuchar todos los devocionales que tienen que ver con relación a este libro y así no quedarían tan perdidos. Dícese del texto. Capítulo 14 del libro de Enoc, más exactamente el libro de los vigilantes, ¿no? Porque pues hay varios libros que escribió Enoc y estamos en estos momentos leyendo el libro de los vigilantes. Dice el capítulo 14, este es el libro de las palabras de la verdad y de la reprensión de los vigilantes que existen desde siempre, según lo ordenó el gran santo en el sueño que tuve. En esta visión vi en mi sueño lo que digo ahora con la lengua de carne, con el aliento de mi boca. El grande ha dado a los, con el aliento de mi boca, que el grande ha dado a los humanos para que hablen con ella y para que comprendan con el corazón, para que hablen con la lengua y comprendan con el corazón. Así como el Eterno ha creado y destinado a los hijos de los hombres para que entiendan las palabras de conocimiento, así me ha creado, hecho y destinado a mí para que reprenda a los vigilantes, a los hijos del cielo. Vigilantes, yo escribí vuestra petición y en una visión se me reveló que no sería concedida nunca y que habrá juicio por decisión y decreto contra vosotros, que a partir de ahora no volveréis al cielo y por todas las épocas no subiréis, porque ha sido decretada la sentencia para encadenaros en las prisiones de la tierra por toda la eternidad.
pero antes veréis que todos vuestros seres queridos irán a la destrucción con todos sus hijos, y las riquezas de tus seres queridos y de tus hijos no las disfrutaréis, y ellos caerán en vuestra presencia por la espada de destrucción, pues vuestra petición por ellos ni la petición por vosotros serán concedidas. Continuaréis pidiendo y suplicando, y mientras lloráis, no pronunciéis ni una palabra del texto que he escrito. Esto me fue revelado en la visión. He aquí que las nubes me llamaban, la niebla me gritaba, y los relámpagos y truenos me apremiaban, y me despedían, y en la visión los vientos me hacían volar, me levantaban en lo alto, me llevaban y me entraban en los cielos. Entré en ellos hasta que llegué al muro de un edificio construido con piedras de granizo, rodeado y cercado completamente con lenguas de fuego que comenzaron a asustarme. Entré por esas lenguas de fuego hasta que llegué a una casa grande, construida con piedras de granizo, cuyos muros eran como planchas de piedra. Todas ellas eran de nivel y todas ellas eran de nieve, y su suelo estaba hecho de nieve. Su techo era como relámpagos de trueno, y entre ellos querubines de fuego, y su cielo era de agua. Un fuego ardiente rodeaba todos sus muros, cercándolos por completo, y las puertas eran de fuego ardiente. Entré en esta casa que era caliente como fuego y fría como nieve. No había en ella ninguno de los placeres de la vida. Me consumió el miedo y el temblor se apoderó de mí. Tiritando y temblando caí sobre mi rostro y se me reveló una visión. He aquí que vi una puerta que se abría delante de mí, y otra casa que era más grande que la anterior, construida toda con lengua de fuego. Toda ella era superior a la otra en esplendor, gloria y majestad, tanto que no puedo describiros su esplendor y majestad. Su piso era de fuego, y su parte superior de truenos y relámpagos, y su techo de fuego ardiente. Me fue revelada y vi en ella un trono elevado, cuyo aspecto era el del cristal, y cuyo contorno era como el sol brillante, y tuve visión de querubín. Por encima del trono salían ríos de fuego ardiente, y yo no resistía mirar hacia allá. La gran gloria tenía sede en el trono, y su vestido lucía más brillante que el sol, y más blanco que cualquier nieve. Ningún ángel podía entrar, verle a la cara debido a la magnífica gloria, y ningún ser de carne podía mirarlo.
Un fuego ardiente le rodeaba y un gran fuego se elevaba ante él. Ninguno de los que le rodeaba podían acercársele, y multitudes estaban de pie ante él, y él no necesitaba consejeros. Y las santidades de los santos que estaban cerca de él no se alejaban durante la noche ni se separaban de él. Yo hasta este momento estaba postrado sobre mi rostro, temblando, y el Señor por su propia boca me llamó y me dijo: ven aquí, Enoc, y escucha mi palabra. Y vino a mí uno de los santos, me despertó, me hizo levantar y acercarme a la puerta e incliné hacia abajo mi cabeza. Capítulo número 14 del libro de Enoc. Bueno, a ver. Recordemos que nosotros nos encontramos en un tiempo antes del diluvio, ¿no? Recordemos que este texto que fue encontrado, que hay muchísimas pruebas arqueológicas y históricas, documentales, en cuanto a la veracidad de este escrito, que prácticamente estuvo oculto durante tanto tiempo y que vino más a tomar relevancia fue cuando encontraron los pergaminos de las cuevas de Qumran. Antes, pues solamente era cuestión de que uno que otro por ahí lo tenía, no era como tan relevante, pero ya con todas las pruebas y empezando a unir escritos de un lado, escritos de otro, evidencias de un lado, pruebas arqueológicas de otro, históricas de otros, pues se dieron cuenta que el libro de Enoc era un registro que tenía un sustento y que no lo podían ocultar más. Ya cuando este tipo de textos que viene a salir a la luz pública precisamente en estos tiempos, es cuando vemos que, a ver, mis amados, nosotros como siempre lo hemos tratado de comprender en medio de los devocionales que tocan estos temas, nosotros no somos los seres más inteligentes, no somos los más avanzados, y por tener internet y por tener estos aparatos tecnológicos que hoy en día tenemos, no es que nosotros tengamos todo el conocimiento y wow, seamos la última Coca-Cola del desierto. Es más, para todo lo que ha venido viendo la humanidad en el transcurrir de estos últimos 20 días o de este último mes, ya los ojos deben de ser más abiertos, ¿no? Ya no es que los adultos mayores nos vayan a decir a nosotros que nosotros estamos locos, que nosotros nos estamos imaginando las cosas, que nosotros nos estamos inventando las cosas, porque con lo que está saliendo a luz pública en este último año, más fuerte que en los años anteriores, ya no podemos tapar el sol con un dedo, no podemos decir, ay no, esos son mentiras, esos son inventos de todo este tipo de naves celestes o de carros de fuego o de manifestaciones angelicales, por decirlo así. Miren, la Biblia, las escrituras, los 66 libros que conocemos los protestantes, los 71, 72, 73 libros que conozcan los católicos, los 80 y algo de libros que conozcan los etíopes, los cristianos etíopes, y los
más de 100, supongo yo, por lo menos serán los libros que conservan los judíos en toda la cantidad de textos que tienen ellos, los que consideran sagrados, los que no consideran sagrados, los que consideran como registro, los que solamente consideran como fuente de inspiración, unos divinos, otros no divinos, pero en medio de todos los escritos que se encuentran, lo que nosotros vamos a ver siempre es precisamente la intervención celestial o la intervención divina juntamente con una intervención humana, y cómo el Señor, por medio de sus ángeles, por medio de sus arcángeles, por medio de sus querubines, por medio de todo lo que Él tuvo a bien crear para comunicarnos a nosotros, para hacerse llegar a nosotros. Vemos nosotros en la narrativa bíblica muchos acontecimientos que nos dejan a nosotros como con un sabor a precisamente cosas sobrenaturales de la gloria del Eterno que muchas veces nosotros no podemos comprender, pero que si ya nosotros lo vemos teniendo en cuenta que las tecnologías no nos las hemos inventado nosotros, que nosotros no tenemos ese nivel, esa capacidad de crear. A ver, nosotros nos hemos atribuido muchos conocimientos que no son nuestros y nos cuesta a nosotros creer de pronto en una figura de un Dios con determinadas tecnologías y que sus ángeles puedan movilizarse, si no es con una figura con la que nosotros las relacionamos, de que, por ejemplo, los ángeles son alados, tienen alitas y ellos vuelan porque tienen sus alitas. Pero en sí, si nosotros vamos a las escrituras y miramos bien cómo es que vuelan estos ángeles o cuál es el tipo de tecnologías con el que cuentan los ángeles, miren, amados, podríamos entender mucho mejor las escrituras, podríamos entender mucho mejor este tipo de documentos como el que tenemos en estos momentos y entender un poco mejor lo que está pasando en estos últimos tiempos y lo que va a pasar en los próximos años. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que todo lo que estaba oculto está empezando a salir a la luz pública, de que muchas cosas que la élite, el gobierno de la serpiente mantuvo oculto y manipuló la historia para hacernos creer a nosotros los humanos que nosotros sencillamente éramos unos seres que hemos ido evolucionando y que pasamos de la época de las cuevas y poco a poco fuimos descubriendo el fuego y luego con el fuego empezamos a aprender a manejar los metales y también aprendimos a manejar las telas y poco a poco así hemos crecido y luego ya descubrimos las máquinas y luego ya empezamos a hacer que las máquinas funcionaran para el servicio nuestro y entonces ya pasamos a la era moderna y todo ha sido un proceso de un despertar, no sino de un descubrimiento, ¿no? Nosotros hemos venido descubriendo e inventando las cosas. Y esa es quizás una de las mentiras más grandes en las cuales hemos caído como humanidad e incluso la iglesia que se alimenta de la doctrina de la serpiente y que acomoda la ciencia de la serpiente dentro de la ciencia bíblica, dentro de la ciencia creacionista de un creador y tratar de acoplar esas dos ideas como para que no vaya a ser tan duro o tan difícil el despertar. Entonces,
ahora que nosotros estamos viendo carros de fuego en el cielo, porque es precisamente lo que estamos viendo, el mundo casi que paralizado, porque ahora no solamente estamos viendo entre comillas, una invasión de drones en los Estados Unidos de Norteamérica, sino que ahora también estas invasiones de drones o de objetos voladores no identificados se encuentran también en Brasil, en Sudamérica, ya están en los lados de Europa, que también que si están pasando por las partes de Asia. O sea, esto ya no es un fenómeno que esté pasando solamente en un país. Eh, Me sorprendía mucho precisamente el cierre de la semana pasada, el cierre, y ya terminando precisamente este año y teniendo en cuenta lo de las elecciones del nuevo emperador del mundo, por decirlo así, porque el que sea el presidente de la potencia del mundo, pues es presidente casi que del mundo entero. Mm, y ver estos últimos acontecimientos, que ya no es que nosotros estemos siendo fanáticos, que ya no es que nosotros estemos demasiado chiflados y que querramos tratar de hacer ver en las escrituras cosas que las escrituras no están, sino que son las evidencias que nos vamos encontrando. ¿Por qué? Porque precisamente este capítulo 14 del libro de Enoch va va a revelarnos a nosotros o a mostrarnos a nosotros o a dejarnos ver a nosotros un contacto que precisamente tuvo el creador con Enoch esta experiencia que tiene Enoch, lo que Enoch empieza a ver. Recordemos que Enoch nos está hablando con un lenguaje prediluviano, antes del diluvio. Si los sumerios son antiguos, pues estamos hablando de todo lo que hay antes de los sumerios, porque el gran diluvio aproximadamente viene dándose después. O sea, el gran diluvio es antes de los sumerios. Ya los sumerios vienen a contar la historia, pero precisamente casi que después del gran diluvio, que es lo que viene a narrar incluso la epopeya de Gilgamesh, que es de los libros más antiguos que hay en el mundo, y esto hace parte de los sumerios. Y cuando se escribe la epopeya de Gilgamesh, en este relato de Gilgamesh, se narra de un personaje que vivió y sobrevivió a la época del gran diluvio, narrado en la epopeya de Gilgamesh, ¿no? Y enlazando todo, pues viene a tener una hilaridad. Pero viene Enoch y va a narrar cómo fue que a él se lo llevaron ante la mismísima presencia del Señor. Y el relato que viene a narrar Enoch con las palabras que él tiene, pues obviamente traerlo nosotros al lenguaje actual y tratar nosotros de comprender palabras antiguas sin poderlas contextualizar en este presente, pues es donde nosotros nos vamos a confundir. Y ahí es donde uno dice, no, ese libro está como, o sea, es que es como si nosotros estuviésemos leyendo el Apocalipsis, que es un relato de Juan con el lenguaje de aproximadamente hace 2000 años, y tratar de describir lo que va a pasar en estos tiempos. O sea, cómo va Juan a hablar de un helicóptero, de un tanque de guerra, de una ojiva nuclear, de naves que atraviesan los espacios celestes, como son los aviones caza y una cantidad de tecnologías que literalmente nosotros no conocemos. Porque a nosotros como humanidad nos ocultan mucha información. A la humanidad, los gobiernos de la humanidad no le son sinceros a la humanidad. O sea,
lo que manejan los gobiernos, y cada vez que un presidente se posiciona en una república, a él le hacen hacer unos votos, unos juramentos para que no le digan al pueblo la verdad. Al pueblo no se le puede decir la verdad porque pobrecito el pueblo va a entrar en un caos si llega a conocer la verdad. Al pueblo no se le puede decir la verdad de muchas cosas que pasan, de quiénes son los que verdaderamente gobiernan el mundo, porque si no el pueblo entraría en un caos. Y así también hay muchos hermanos, ministros, que no le cuentan al pueblo la verdad para que el pueblo no entre en un caos, para que el pueblo no se vuelva loco, para que el pueblo no empiece a correr desesperado por todas partes, porque precisamente la verdad, por eso el adagio popular que dice, el que no ha visto a Dios, cuando lo vea se va a asustar. Porque es que a nosotros nos montan una figura de Dios como un ser tan mágico, tan mitológico, tan en una burbuja que nada tiene que ver con las tecnologías, porque las tecnologías son de nosotros los humanos. O sea, ¿cómo ver nosotros a un Dios de tecnologías si nosotros somos los que inventamos la tecnología? O sea, ¿cómo ver a un Dios de plasmas si nosotros hemos sido los que hemos descubierto el plasma? Cuando nosotros somos plasma, somos energía, somos vibración. Recuerda que a ti te crearon, o que a nosotros nos crearon como humanos con el poder de la vibración de las palabras, porque el Eterno dijo, porque el Eterno hizo, porque el Eterno sopló, porque el Eterno fue el que, por medio del poder de su palabra, que son vibraciones, creó todo lo que nosotros hemos visto, o lo que estamos viendo, en lo que nosotros nos estamos moviendo. Eso, todo eso lo creó el Señor con el poder de su palabra, de la vibración. Y desconocemos tanto todo esto que nos imaginamos a nuestro Dios, a nuestro Creador, como que se encuentra flotando, levitando en una silla allá en medio de las nubes, y con unas imágenes que casi que nos las hemos hecho nosotros mismos a medida de que hemos poco a poco leyendo las escrituras, pero de ahí para allá no nos alcanza la imaginación o el nivel histórico para poder enlazar toda esta información. Viene Enoc y va a describirnos, o sea, aquí Enoc va a hacer el zoom, recordemos. Viene Enoc y es consultado por los ángeles caídos. La humanidad está hecha un caos. Este es el contexto en el que se encuentra Enoc. La humanidad está mal. Los gigantes, los nefilim, los rafaitas, estos seres que nacieron de la unión entre ángeles y las mujeres, y estas perversiones, los hijos que les nacieron a ellos, que se empezaron a multiplicar, que se empezaron a comer todo lo que habían, que ya no les saciaba el hambre de ellos, ni los humanos con todo lo que hacían podían saciar el hambre de ellos. Ya en la tierra hay un caos como nunca antes lo había habido. Las perversiones y las corrupciones están en los niveles más altos, como hoy en día. Así se encontraba antes del diluvio. La humanidad estaba completamente corrompida. Las mezclas entre diversas razas estaba completamente corrompida, tanto que el Señor, cuando al Señor le llegan las quejas
es cuando el Señor viene y dice, no va a contender mi espíritu con el del hombre, porque ciertamente el hombre es carne. Y es cuando viene la sentencia de parte del Eterno. Y aquí estamos viendo como cuando se da la sentencia de parte del Eterno, los caídos van y toman a Enoc porque ellos saben que Enoc tiene comunión con el Señor, que Enoc es de esos pocos humanos que hay que todavía guarda el celo por el Señor. Lo contactan a Enoc y le dicen a Enoc que por favor él vaya e interceda delante del Eterno por él, por ellos, por los caídos y por los hijos de ellos. Enoc toma las peticiones de los ángeles caídos, de estos que se habían revelado y se habían llegado a las mujeres, se habían revelado el conocimiento a la humanidad que no debieron de haber revelado en ese momento y en ese tiempo. Y Enoc se va y cuenta Enoc, que es todo lo que hemos estado leyendo. Viene Enoc y se va cerca a un río que queda cerca de las tierras de Dan. Y él dice que él estaba leyendo todo lo que había escrito de parte de las peticiones de los ángeles y que él, mientras él estaba leyendo, le entró como un sueño y él cae en un sueño, pero es en un sueño provocado, en un sueño inducido. Y es donde Enoc tiene la visión, o Enoc es tomado precisamente. Enoc cuenta que él estaba allí y que vinieron unos seres que son los ángeles, no los caídos, sino los principales, toman a Enoc y a Enoc se lo llevan. Y es cuando vemos en el capítulo 14 cómo Enoc empieza a describir lo que él llama un sueño, lo que él llama una visión, lo que él llama un tiempo especial, una atmósfera, por decirlo así, una atmósfera profética en la que entró Enoc. ¿Por qué? De todas maneras, es de entender nosotros que cada vez que tú te acuestas a dormir, automáticamente tú entras en una atmósfera espiritual, tú entras en una, por decirlo así, en una atmósfera profética, porque tú no estás viviendo en carne. O sea, es que los sueños, y esto tiene mucho que ver incluso con un tema que estuvimos hablando la semana pasada, esto tiene que ver mucho con la glándula pineal, esto tiene que ver mucho con lo que tú vives, pero no en esta dimensión. Por eso en medio de sueños se reciben revelaciones, el Señor contacta, te encuentras con otras personas, vives otro tipo de vivencias, pero no es tu carne. Tú no estás en tu carne. Tú estás, cuando uno está en medio de los sueños, uno se encuentra en una dimensión muy diferente. Pero esto es harina de otro costal, ahorita no es el tiempo para tocarlo. Entonces viene, ahora sí, vamos a leer, viene y dice, este es el libro de las palabras de la verdad y de la reprensión de los vigilantes que existen desde siempre, según lo ordenó el gran santo en el sueño que tuve. En esta visión vi en mi sueño lo que digo ahora con la lengua de carne, con el aliento de mi boca, que el grande ha dado a los humanos para que hablen con ella y para que comprendan con el corazón, así como el Eterno ha creado y destinado a los hijos de los hombres para que entiendan las palabras de conocimiento. Así me ha creado, hecho y destinado a mí para que reprenda a los vigilantes y a los hijos del cielo. Ven aquí cómo Enoc está hablando de los propósitos, de que nosotros, cada uno de nosotros tenemos un propósito por el cual el Eterno nos creó, por el cual el Eterno permitió que nosotros viviésemos esta experiencia, que es precisamente el Eterno el que tiene en su mano, en su voluntad y en su potestad los destinos de los humanos,
los destinos de los creyentes, el destino tuyo y el destino mío. Tú encontrarás tu destino en el Señor, en el Eterno, en el Padre. El saber el por qué te trajo aquí a esta tierra, a vivir esta experiencia y más esta experiencia de los últimos tiempos, de los últimos años, de un cierre en una gran y larga historia. O sea, miren que esta visión la está teniendo Enoc, este sueño lo está teniendo Enoc antes del diluvio. Y Enoc va a escribir para los días del diluvio y para nuestros días, estos días que estamos viviendo. Entonces, esto es una visión que va a tener Enoc, esto es una revelación que va a tener Enoc, que va a abarcar miles de años. Porque a veces es uno de nuestros inconvenientes tratar de entender las escrituras a tiempos finitos y cortos, cuando las escrituras y más, por ejemplo, estas profecías de las que habla Enoc va a hablar, y ya lo vamos a entender mejor, Enoc va a hablar para miles de años más adelante de los que él está viviendo. Entonces viene y dice el verso número 3, vigilantes, les va a hablar a los vigilantes, a los ángeles caídos, a los principales de la tierra, a los principados de la tierra. Por esto fue tan oculta esta información, porque es que precisamente esto les recuerda a los principados. No estamos hablando ni de gobernadores, no estamos hablando de demonios, no estamos hablando de espíritus inmundos, no estamos hablando de jerarquías inferiores, sino que estamos hablando de las jerarquías más altas en cuanto a la esfera de la revolución que hubo o de la rebelión que hubo en contra del gobierno de nuestro Padre Celestial. Los principales que se rebelaron contra el gobierno de nuestro Creador, para ellos es esta parte. Y dice, vigilantes, yo escribí vuestra petición y en una visión se me reveló que no será concedida nunca y que habrá juicio por decisión y decreto contra vosotros. O sea, yo escribí lo que ustedes me dijeron, pero a mí se me fue revelado que nunca eso que ustedes pidieron se les va a conceder. Esto es importante saberlo, porque hay una cantidad de manipulaciones en cuanto a la información, y si nosotros no comprendemos lo que pasó en el pasado, ¿cómo vamos a comprender lo que ha estado pasando y lo que va a pasar? Entonces vemos cómo Enoc le está hablando a los vigilantes y les está diciendo, lo que ustedes me mandaron a consultar fue dicho que no será concedido para ustedes. Que esto es un decreto, esto es un juicio. Verso 4, a partir de ahora no volveréis al cielo y por todas las épocas no subiréis. Porque ha sido decretada la sentencia para encadenarlos en las prisiones de la tierra por toda la eternidad. ¿Ven? Pero miren esta partecita. Verso 6, pero antes, o sea, antes de que todos sean completamente encadenados por toda la eternidad, dice verso 6 del capítulo 14 en el que nos encontramos, dice, pero antes veréis que todos vuestros seres queridos irán a la destrucción con todos sus hijos, y las riquezas de sus seres queridos y de sus hijos no las disfrutaréis, y ellos caerán en vuestra presencia
por la espada de la destrucción. Que es que eso es algo que de pronto a veces no nos encaja. Porque si eso pasó hace tantísimo tiempo, pues ¿qué tienen que ver ahorita? O sea, ¿quién es el que gobierna ahorita el mundo? O si es que, ¿cómo es todo esto? Si se supone que en el diluvio todo se había acabado, entonces, ¿qué hacen estos todavía con vida? Y lo que pasa es que la sentencia de parte del Eterno se dio desde ese momento para que se cumpliese hasta en estos momentos cuando vaya a llegar el Mesías, y el Mesías, nuestro amado Yeshua, venga a hacer verdad el gran juicio. O sea, Él trae los juicios. Y ya cuando todos los juicios sean dados sobre la humanidad y sobre los que están en esta tierra, que son todos estos principados, las potestades, los gobernadores, las huestes de maldad que se encuentran en las regiones celestes, después de que vengan todas estas sentencias que están sobre los hijos de los hijos de los hijos de los ángeles caídos. O sea, es que esto, por eso nuestro Señor Yeshua fue tan claro. Cuando Yeshua llega y empieza su predicación, y en medio de la predicación y del mensaje que está dando nuestro Señor Yeshua, estos seres vienen y tratan de engañar y de seducir y de ver cómo acaban con el mensaje de nuestro Señor Yeshua, de ver cómo pervierten, cómo corrompen, cómo desvían. Nuestro Señor Yeshua siempre les estuvo diciendo: ustedes son una generación de víboras. Porque la generación de la serpiente, la generación de los ángeles caídos, no se ha acabado. Quienes gobiernan el mundo son precisamente unos seres que nosotros ya hemos hablado varias veces acerca de esta información. Quienes gobiernan el mundo no son humanos. Y esto es lo delicado del mensaje, porque a la gente le cuesta tratar de entender esta información. Que quienes gobiernan el mundo no son humanos, hermanos. Es que es importante que nosotros tengamos presente esto, que los que gobiernan el mundo son precisamente estos principados que engañaron a la humanidad, que siempre han mantenido engañada a la humanidad, esclavizada, y que el Señor permitió todo esto. Que el Señor permitió que la humanidad se corrompiera, que estos ángeles se corrompieran. Si el Señor no hubiese querido, no hubiese pasado. Pero todo esto pasó para testimonio de cómo terminan las cosas cuando se hacen mal, de cómo termina la historia de una humanidad cuando la humanidad tomó la decisión de obedecer a los caídos y no al Creador. De cómo terminan los caídos, de cómo termina la creación cuando desobedece a su Creador. Porque todos los ángeles que están en el cielo y que no han caído, todos los seres que se encuentran en las otras dimensiones, en los otros cielos, en otras regiones de la creación, ven a esta creación, miran a los ángeles que eran los gobernantes, los vigilantes, los custodios, los que cuidaban, los que protegían esta tierra, y ver cómo ellos cayeron, cómo ellos se corrompieron, cómo ellos mezclaron su genética, cómo ellos abandonaron el lugar que ellos tenían del privilegio que les había dado el Creador, y cómo ellos se corrompieron a la creación, y cómo todo se corrompió. Nosotros somos esa oveja, esa creación caída, y somos el ejemplo a todas las otras 99 ovejas.
Somos el ejemplo de cómo terminan las cosas cuando las cosas se hacen mal. Dura enseñanza, durísima enseñanza para el resto de la creación, porque creer nosotros que la humanidad, este plano terrestre, es todo lo que hay debajo de la bóveda celeste, todo lo que hay debajo de estos cielos que nosotros vemos y conocemos. Creer que nosotros somos la única creación del Creador sería limitar nosotros el mismísimo poder creacionista que tiene el Creador, el Uno. Que nosotros somos la única creación y aparte de eso, siendo la única y salió mal. O sea, muy de malas sería, muy de malas nuestro creador, o sea, no, ¿cómo encasillaríamos nosotros a nuestro creador? ¿En qué lugar lo colocamos siendo él quien es y creó esta creación y nosotros salimos torcidos? Nuestro Señor Yeshua precisamente por eso habla de las 99 ovejas que se quedaron al otro lado esperando porque se está rescatando la oveja perdida. Por eso somos testimonio para todo el resto de la creación de qué es lo que pasa cuando se desobedece al Creador. Y viene el Señor y da la sentencia a los ángeles caídos y les dice, esta es la sentencia para ustedes y para sus generaciones, porque como tienen generaciones, entonces esta será la sentencia para ustedes y para sus generaciones. Y esa sentencia viene desde el Génesis y esa sentencia se termina en Apocalipsis. No ven, mis amados, que en el gran diluvio no hubo un juicio, porque el gran juicio viene ahora en los últimos tiempos, donde todos van a ser juzgados y donde ahí sí van a pasar al lago que arde, al lago de fuego, que ese sí es un fuego eterno, porque el del infierno es un fuego momentáneo, mientras que el lago que arde en fuego, esa ya es la última sentencia y de ahí sí ya será la última muerte y de ahí ya nadie más va a salir. Entonces viene y dice la sentencia que hay para con los ángeles caídos es que ellos no van a ser sentenciados, eternamente hasta que no sean sentenciados sus generaciones. ¿Qué es lo que dice? Vigilantes, yo escribí vuestra petición y la visión que se me reveló, y en una visión se me reveló que no será concedida nunca y que habrá juicio por decisión y decreto contra vosotros, que a partir de ahora no volveréis al cielo y por todas las épocas no subiréis, porque ha sido decretada la sentencia para encadenarlos. Miren, es que a veces nosotros creemos que porque en las escrituras se dice algo en un momentico, y ya varias veces hemos hablado de esto, eso pasó en un abrir y cerrar de ojos. Y no, mis amados, hay cosas que pasan en las escrituras que tardan milenios en desarrollarse. Y cuando a los caídos se les impidió volver a subir al reino de los cielos, es que se les impidió volver a subir al reino de los cielos. Luego dice el verso 6, pero antes de que venga la sentencia para ustedes, les está hablando Enoc a ellos, a los ángeles caídos, que todos se reunieron allá en una fuente que se llama la fuente del llanto. Y ellos estaban allá reunidos y Enoc viene y les da todo esto, se los dice a ellos y les dice, ustedes dicen,
pero antes de que ustedes reciban la condenación, ustedes van a ver a sus generaciones. Dice, pero antes veréis que todos vuestros seres queridos irán a la destrucción con todos sus hijos, y las riquezas de sus seres queridos y de sus hijos no las disfrutaréis, y ellos caerán en vuestra presencia por la espada de la destrucción. Pues vuestra petición por ellos ni la petición por vosotros serán concedidas. Continuaréis pidiendo y suplicando, y mientras lloráis no pronunciéis ni una palabra del texto que he escrito. Es que es tremendo como, o sea, que tú sepas que ya para ti hay una sentencia. No sé si ustedes de pronto hayan visto en estos días circulan de pronto noticias en cuanto a las sentencias que se le están dando a criminales en Estados Unidos. Como acá en Sudamérica no tenemos las mismas leyes, o acá en América, de Centroamérica para acá, de México para acá, nosotros no tenemos las mismas leyes que tienen allá. Nosotros no somos iguales a como son allá. Entonces allá sí tienen unas reglas y unas leyes que son más de cumplirse. Entonces ciertos criminales latinos que llegaron a Estados Unidos creyeron que de pronto iba a ser la misma ley en Norteamérica, que no, en Estados Unidos, que aquí en Sudamérica o en los países de habla hispana, y ellos creyeron que iban a hacer las mismas leyes y llegaron allá a cometer los mismos delitos que cometían acá en Sudamérica o en Latinoamérica, y allá se encontraron con, oh sorpresa, no son las mismas leyes, oh sorpresa, allá sí les van a juzgar, y muchos hasta con cadena perpetua o pena de muerte. Y cuando estos criminales escuchan esa sentencia, se les desgarran, o sea, sienten que como que se les está yendo algo, como que esta vez sí no era en serio. Digo, como que esta vez sí era en serio y no pudieron burlar la justicia. Aquí los ángeles caídos están recibiendo la sentencia, y para ellos ya no hay misericordia. Para ellos no hay piedad, para ellos no hay gracia, para ellos no hay perdón. Ustedes se corrompieron a ustedes mismos y me corrompieron toda la creación. Para ustedes es esta sentencia, va así y así y así y así, y no hay vuelta atrás. Y ustedes van a continuar con vida y van a ver cómo los hijos de ustedes y las generaciones y los hijos de los hijos de ustedes van a estar viviendo todo esto, y van a tener riquezas, pero no las van a disfrutar. Y esta es la sentencia que ellos han tenido que ver como generación tras generación, tras generación, tras generación, sus hijos y lo que queda de su genética, que se ha mezclado con la humanidad, y que ahora prácticamente estamos siendo... estamos viviendo los tiempos en los cuales hemos sido fusionados, por decirlo así, y los ángeles dentro de los humanos traen precisamente sus hijos y los hijos de sus hijos, y por eso es que ellos también vienen tanto como, entre comillas, a decir que son los redentores de la raza humana, y que nos van a, o que le van a ayudar a la raza humana ahorita, porque la raza humana va a necesitar de la ayuda de ellos. Por eso se están empezando a manifestar más y están ya creando una conciencia. Miren, hermano, no es casualidad que en este último, cerrando este año 2024, cerremos el año con lo que estamos cerrando el año, como lo estamos cerrando, porque estamos cerrando este año con una manifestación de naves voladoras en los cielos como nunca antes se habían visto.
de no solamente las naves voladoras que están surcando los cielos y que tienen a más de una nación en vilo ahorita y a muchos humanos y a la mismísima iglesia en vilo ahorita, sino que se están dando también fenómenos celestiales, que se están dando cosas en la atmósfera celeste que nunca antes las habíamos visto. Ahora se están viendo cuerpos, por decirlo así, naves celestiales o naves celestes o naves de los cielos, que surcan los cielos y que también se meten en las profundidades de los océanos, que o sea, hay una cantidad de cosas que están pasando en estos últimos tiempos y es precisamente porque estos ángeles caídos, estos seres que se mueven en las regiones celestes, que es que ya se nos había hablado a nosotros, pero como nosotros los veíamos como bebés con alitas que están volando en los cielos, así era que nosotros veíamos a los ángeles. No los veíamos de otra forma ni de otra manera. Y en estos últimos tiempos, ¿qué nos íbamos a imaginar nosotros? A ángeles alados para venir a defender a la humanidad, porque es que precisamente Pablo, las escrituras en el Nuevo Testamento nos hablan de igual manera como en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento también se nos habla de los seres que habitan en las regiones celestes, dice el apóstol Pablo cuando habla del tema, ¿no? Porque no tenemos, o además de tener lucha con sangre y carne, con nuestra carne, con nuestra sangre, tenemos luchas contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad. ¿Y en dónde están estas cuatro jerarquías de ángeles? ¿En dónde se encuentran? En las regiones celestes. Y son seres que pertenecen a la dimensión espiritual, pero que también se pueden materializar, que se pueden dejar ver si ellos a bien quieren dejarse ver. Y que ellos precisamente gobiernan, se rigen, se mueven en las regiones celestes. Y ahora es cuando ya muchas cosas se empiezan a ver, porque como hoy en día el humano sí tiene la tecnología para registrar todo lo que aparece en el cielo. Antes decían, no, yo vi algo en los cielos y era tomado por loco. Ahora como lo puede grabar y lo puede filmar, entonces ahora ya no es tomado por loco. Ahora eso es subido a la red y en todo el mundo se están viendo una cantidad de manifestaciones que se están dando en las regiones celestes precisamente. Y Enoc es el que viene a traerles esa sentencia a los ángeles y a decirles, esto va a pasar con ustedes y también va a pasar con sus generaciones. Y lo vamos a ver y vamos a ver los juicios de parte del Eterno, la sentencia de parte del Eterno. Y como Enoc viene a describir ahora lo que él va a vivir, es impresionante, porque recordemos, vuelvo y lo repito, este texto no fue que se lo escribieron hace 8 días, ni lo escribieron hace 50 años, cuando descubrieron los pergaminos en las cuevas de Qumran, ni fue que lo escribieron hace 1600, hace 1800 años, o hace 1900, hace 2000 años, los hermanos de la iglesia de Etiopía, ni fue un texto que vinieron a escribir los judíos de la época de nuestro Mesías. No, mis amados hermanos, es que estos textos son de los más antiguos que se conocen en diferentes lenguas. Ahorita que nosotros lo podemos tener en español, pero todos estos textos hacen parte de la idiosincrasia, por decirlo así, de la humanidad. Han estado en toda la humanidad. ¿De cuál fue la sentencia para estos ángeles caídos? Que desordenaron y esclavizaron a toda la humanidad y gobiernan la humanidad en estos momentos. Que este tipo de encuentros, de visiones, miren, como narran, lo que pasa es que el tiempo ya se me acabó para el día de hoy.
Y si el Señor no lo permite, ya en la próxima clase, entonces vamos a ver cómo es que Enoc va o sea, Enoc es llevado directamente ante la presencia del Creador. Y cómo es que Enoc vive esa experiencia. De que lo que está viendo Enoc es muy similar a cosas que nosotros estamos viviendo hoy en día, de ver estos seres celestes. O sea, hermanos, miren, la humanidad, los que gobiernan la humanidad tienen las tecnologías para surcar los cielos hace siempre. Los nuevos acá somos nosotros, los que estamos viendo precisamente por el tiempo en el que estamos viviendo. Miren, con esto termino. Cuando nuestro Señor Yeshua habló en la profecía que hay directamente de nuestro Maestro en Mateo, que Mateo 24 la narra, cuando Yeshua empieza a hablar, él habla específicamente de que en los días previos a su venida iban a darse las señales en los cielos, que en los cielos iban a pasar acontecimientos que iban a señalarnos a nosotros, a mostrarnos a nosotros de que Él ya iba a estar pronto a su llegada. Es precisamente en estos tiempos, en los tiempos donde más señales en los cielos estamos viendo, porque ya es necesario que salga a la luz pública todo lo que tienen los ángeles caídos guardado y reservado para el gran día, que es lo que se acerca a la humanidad. Ya no hace parte solamente de misterios, ya no hace parte solamente de imaginaciones, de un quizás, no, es que ya lo estamos viendo con nuestros propios ojos, ya lo estamos escuchando con nuestros propios oídos. No sé si ustedes hayan profundizado en esas noticias de todo lo que está pasando en los cielos ahorita en estos últimos tiempos, porque a veces habrán algunos que prefieren no escuchar esas noticias, prefieren no oírlas, hacerse en los de los oídos sordos, las orejas caídas, porque eso me da como miedo, eso me da como yo no sé qué, ay, no, tal vez si yo no lo escucho no va a pasar. No, escuchemos o no escuchemos, investiguemos o no investiguemos, está pasando. Entonces, ya no solamente son las luces que se están viendo, no solamente son estas naves que están surcando los cielos, sino que son los ruidos que estas naves o que estos objetos voladores no identificados están haciendo. Y cuando ponen los audios de los sonidos que están provocando este tipo de artefactos voladores, miren, hermanos, es como si uno estuviese escuchando un demonio. De verdad, ustedes no sé si quieren, que sería bueno para que no estén como tan en las tinieblas de la ignorancia. Escuchen los sonidos que estos objetos voladores están haciendo. Y se le puede a uno enchinar la piel. Porque literalmente es como si fuesen sonidos guturales, sonidos demoníacos, sonidos que son unas vibraciones, unas vibraciones en cuanto a la onda de sonido que no son buenas. Y eso es lo que está pasando. Y miren, hermanos, lo hablamos en el 2023. El 2024 van a haber sorpresas en los cielos. Mírenlo. Ahora, lo que va a pasar el próximo año, ay, Señor bendito, que es que definitivamente le doy gracias al Señor porque podamos cerrar este año como lo vamos a cerrar, con ayuno y fortaleciéndonos en la presencia del Señor, porque el próximo año que viene vamos a estar viendo todavía más cosas que nos van a dejar a nosotros más sorprendidos, y no tanto nosotros que venimos hablando de las cosas, sino la iglesia.
Ya vi a Armando Alducín, el maestro Armando, hablando del tema. Y es que es tremendo porque ya lo habíamos hablado precisamente, cómo es que los pastores, los ministros, los hermanos religiosos van a abordar todo esto. A nivel de las escrituras, ¿cómo lo van a abordar? Si es del Génesis se está hablando de esto, pero como son temas locos, como esos son gente que no tiene nada más que hacer, que inventan de las escrituras. No, las escrituras no las podemos manipular. Y desde el comienzo estos seres alados y estas naves voladoras, los carros de fuego, todo lo que tiene que ver con las revelaciones y las manifestaciones de los ángeles cuando venían a traer palabra del Eterno a los profetas. Es todos esos encuentros, nosotros los leemos y nos vamos a dar cuenta de que ninguno de ellos fue un humano con alitas volando. No, 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 no. Hay una muy mala interpretación de las escrituras. Así que, mis amados, por favor, no sigamos siendo víctimas de la ignorancia. Escudriña las escrituras. Dile al Espíritu Santo que por favor abra tu mente para que no veas las escrituras con una mente religiosa, sino para que tú puedas ver las escrituras, puedas ver los textos, puedas comprender el texto teniendo en cuenta que el reino de nuestro Padre es celestial, no terrenal, que a nosotros nos van a venir a recoger en algo que se llama la Nueva Jerusalén, que a todos nosotros nos van a recoger, que no vamos a estar en esta tierra porque esta tierra va a pasar, cielos y tierra van a pasar. Tendremos que morar en unos cielos nuevos, en una tierra nueva, que el Señor nos está preparando a nosotros una morada en un lugar diferente, no en este, porque esta tierra va a recibir el juicio de parte del Eterno, ya lo está recibiendo. Los científicos no saben dónde se van a meter porque ellos saben que el ciclo de vida de la tierra como está no va para más adelante, que vienen unas catástrofes naturales que prácticamente para ellos son el apocalipsis, el fin del mundo, según científicos. Entonces no es solamente porque ahora nosotros los religiosos o nosotros los predicadores hablemos acerca de que hay un fin del mundo, no, es que ya los científicos también ya lo decretaron y ya dijeron, sí, es evidente, no podemos detener la autodestrucción nuestra, por decirlo así. Así que seamos muy conscientes del tiempo que estamos viviendo. Cada vez que veas una noticia de cosas sobrenaturales, de cosas que están pasando que nos deja a nosotros con la quijada estirada, recuérdalo. Sí, el Señor ya habló de todo eso que están hablando en las noticias. Él ya nos viene preparando precisamente para que nosotros estemos alerta, vigilantes en estos últimos tiempos y podamos discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es y lo que no es, entre las verdades del reino y las mentiras de la serpiente. Padre, yo te quiero dar muchas gracias en esta mañana, en esta madrugada, por darnos la oportunidad de leer, de escudriñar. Estos textos son tan antiguos, tan antiguos, tan antiguos, Señor. Se hubiesen tomado por una locura completa, pero ahora con lo que estamos viendo nosotros de todo lo que está pasando en la bóveda celeste, vemos todos estos objetos voladores, todas estos carros de fuego. Ayúdanos, Señor. No queremos vivir en engaño, en el engaño de las religiones, en el engaño de los ritos, en el engaño de las ritualidades. Guárdanos, Señor, guárdanos, guárdanos. Ayúdanos a tener una comunión contigo, a vigilar en estos tiempos para no ser engañados. Saber
que tu reino no es de este mundo, que vendrás en carros de fuego, en caballos de fuego, con espadas de fuego, que habrá una guerra celeste. Ayúdanos, Señor, por favor, ayúdanos para ser valientes, esforzados en estos últimos tiempos y con dignidad, con honra, vivirlos. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado, te bendecimos y te exaltamos. Amén y amén. Amén.